You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You better off. Hola amigos de Historia Maníacos, el día de hoy hablaremos del último periodo de la Edad de Piedra, el Neolítico. El Neolítico significa piedra nueva e iniciaría desde el 6000 a.C. hasta el 4000 a.C., aunque algunas culturas como América lo llevarían hasta el 3000 a.C. La revolución neolítica se produjo de manera independiente a partir de al menos 6 regiones del planeta, sin contacto entre sí, conocidas como las cunas de la civilización: Asia Occidental, China Oriental, Nueva Guinea, Mesoamérica, Cordillera de los Andes, Norteamérica Oriental y posiblemente también África subsahariana y Amazonía. El cambio climático provoca una lenta conversión de la economía de subsistencia basada en la caza hacia una economía más estable de base pastoril y apoyada en los cultivos, la agricultura. Se aprecia que el hombre deja las montañas para desplazarse hacia los llanos en persecución de sus presas de caza. El hombre vuelve a las cuevas debido a los diferentes cambios climáticos, aunque algunos puntos se pudo conservar la utilización de chozas en las cercanías de los ríos. Con el pastoreo también vendría la transhumancia, que es básicamente conducir el rebaño por las diferentes zonas dependiendo del clima. Debido a esto también vendrían intercambios entre humanos de diferentes tribus. Para las hachas y otros instrumentos se utiliza la piedra pulida y los útiles y algunas herramientas que se fabrican frecuentemente con hueso y aparecen también útiles de obsidiana. Es durante este periodo que surge la agricultura y los poblados. Puede seguirse el Neolítico con relativa exactitud en la zona de Canaán, región donde surgen culturas agrícolas sedentarias. Las primeras culturas agrícolas surgieron sin duda en el sureste de Anatolia, como podemos evidenciar hacia el 8000 a.C. Se sabe de la siembra, recolección y almacenaje de cereales. Entre los inventos útiles para las labores agrícolas se encuentran la hoz de madera, el hacha de piedra pulimentada, el molino de mano para moler el grano o el cereal y los objetos de esparto, como las cestas de mimbre, los sacos o las sandalias de esparto. El arado tirado por bueyes o asnos permitió remover mejor la tierra y labrar una mayor extensión del terreno en menos tiempo. También surge en mayor esplendor la alfarería. Este fue un invento de vital importancia para la vida de las personas y que tuvo un desarrollo muy rápido. Permitió la construcción de recipientes para líquidos y facilitó enormemente la vida del hombre, ya que no necesitaba estar permanentemente en las cercanías del agua o realizar a menudo largos recorridos para abstenerse, pues almacenaba el agua y también los granos, semillas, productos molidos, etc. en los recipientes de alfarería. Solo necesitaba desplazarse periódicamente para renovar el abastecimiento de la cantidad consumida desde el suministro anterior. En un principio se usaban calabazas vacías, que podían contener agua pero no podían ponerse al fuego, y cestos de mimbre, que no podían contener agua. Posteriormente, estos recipientes de mimbre se impermeabilizaron con la arcilla seca al sol o cocida al fuego. Más tarde aprendieron a dar forma a la arcilla con un esqueleto de mimbre muy simple y luego sin esqueleto. La forma era a menudo de calabaza y las dimensiones parecidas al cesto de mimbre. Los cazadores usaban en raras ocasiones las piezas de arcilla, por ejemplo, no servían como carcaj por su fragilidad, prefiriendo las de mimbre o de tejidos. En cambio, los ganaderos y los agricultores les proporcionaban seguridad en el almacenamiento de agua y otros productos, lo cual, junto con los medios de conservación de la carne, les hacía menos dependientes de la caza diaria.
En esta época se difunde el uso de piezas de alfarería cuya utilización de la península ibérica es segura, existiendo restos del Neolítico Medio. Aparecida la alfarería, el hombre intenta decorarla. Hay indicios de que las primeras decoraciones se hacían con cuerdas, utilizadas a menudo de refuerzo, pero después se introdujeron otras variantes, la acanaladura, el cordón, que es una línea en relieve a modo de cuerda ligeramente debajo del borde, y las asas de diversos tipos. La cerámica de la época inicial hacia el 4000 a.C. es de la llamada cardial, con incisiones de diversos tipos de arcilla blanda pero ya moldeada. También surgen los trenzados de fibra y telar. Empiezan a usarse los primeros trenzados de fibras, en especial de mimbre. Seguramente los primeros se hicieron toscamente con ramas. La técnica fue evolucionando hasta llegarse a cestos muy bien logrados en el Neolítico, producto de la necesidad de recolección de frutos que existía hacía cientos o miles de años. Quien ha visto los nidos de los pájaros tejedores pueden imaginar fácilmente la fuente de inspiración para los primeros cestos. Seguramente incluso se colectaban huevos de los nidos de los pájaros tejedores. El uso y el telar son algunos de los más revolucionarios inventos del Neolítico. Los humanos se dieron cuenta por causas desconocidas, quizás por casualidad, de que algunos productos como la lana y el lino podían estirarse mediante un tosco uso o una barra de madera redonda. Más tarde se utilizaría también el cáñamo. A modo de imitación de los tejidos de los cestos, podían tejerse estos hilos y fabricar telas, las de lana para el invierno y las de lino para el verano. Seguramente al principio se pensó utilizar el invento para hacer cestas más ligeras, antes de destinarlas a telas de vestido. Otra prenda muy difundida es el saco, tejido con otro material, el esparto. La domesticación de animales ya venía desde el Mesolítico, pero aquí se encontraron mayor variedad en cuanto a la domesticación de animales. Para conservar la carne se usa el sistema de cecinado, secado al sol o salado, colocándola colgada en el centro de una figura de 3 estacas con el suelo en el mismo vértice. La habilidad manual de los pobladores de la época se utilizaba en la preparación de trampas de cuerdas con cierta complejidad. El animal capturado por las cuerdas anudadas tendidas por el hombre era rematado después por este. El desarrollo de las trampas coincide con el culto a la araña, extendido por otras culturas neolíticas de Europa occidental y otras, culto probablemente vinculado a la habilidad de este pequeño animal para colocar sus telarañas. El humano ya estaba habituado a seguir las huellas de los animales y es notoria la especialización que habían alcanzado, hasta el punto de que en las pinturas rupestres en los pies están representadas perfectamente las pezuñas tal y como se marcan en el suelo. Al parecer, por las presentaciones pictóricas, los hombres corrían a una altísima velocidad persiguiendo a sus presas. De esta época también son las primeras cucharas, que no se usaban para comer sino para mezclar los alimentos en cocción. En esta época, a raíz de capturas de jabalíes vivos, jabatos, principalmente hembras, estos animales fueron domesticados y dieron el origen al cerdo. A menudo se representaban en las pinturas rebaños de jabalíes que no son objeto de caza y que podrían tratarse de rebaños en proceso de domesticación. Surgen los ritos, las prácticas religiosas. En este tipo de chamanes o hechiceros se depositaban muchos conocimientos, muchas técnicas. Muchas de estas técnicas eran también el resultado del intercambio con otras tribus y eran aplicadas a sus propias poblaciones. Estos hechiceros, algunos de ellos ya tenían vagos conocimientos astronómicos.
En cuanto a los primeros poblados, se construyeron poblados de casas de adobe, aproximadamente rectangulares, sin calles y con entrada por la cubierta que era plana. También cabañas circulares semisubterráneas de una sola cámara, con los muros y el suelo cubiertos de barro. La innovación se difundió con extrema rapidez y antes del 7000 a.C. ya se constata al menos una aldea, Jericó, con una superficie de unas 4 hectáreas, con una muralla de piedra y un foso excavado de unos 8 metros de ancho por 3 metros de fondo. También una gran torre circular de 9 metros de altura. Al principio se pensó que era por vigilancia, pero en realidad era para contener las inundaciones y para almacenar grano. Los densos agrupamientos de aldeas y pequeñas ciudades confinados en principio a los márgenes de las corrientes de aguas naturales tuvieron que recurrir cada vez más al regadío artificial para regar sus campos de trigo y cebada. Hacia el 6350 a.C. se levantaron templos monumentales de ladrillo de adobe en el centro de las importantes ciudades como Eridu y Ad-Ubay. Las primeras ciudades surgieron en la zona de Oriente Próximo en torno a 7000 años de antigüedad y asociadas a las primeras culturas neolíticas. La cercanía de los ríos Éufrates y Tigris permitió el cultivo de cereales y otras plantas que podían ser regadas por medio de las obras de canalización que realizaron los habitantes de estas primeras ciudades. Surgieron también los primeros edificios públicos que caracterizan a la ciudad, los palacios y los templos. Unos y otros funcionarán como grandes oficinas administrativas en las que se lleva el control de la producción de alimentos y del comercio. La necesidad de administrar esta información llevó a la aparición de sencillas formas de anotación, contabilidad y escritura. En cuanto a la miel y las bebidas, el uso de la miel continúa. Su importancia deriva del hecho de que era el único alimento dulce conocido, al igual que la sal era el único salado. Además de los panales se obtenía también la cera, que seguramente se utilizaba en rituales mágicos, religiosos o funerarios. De la miel se obtuvo en una época indeterminada la hidromiel, solución acuosa de miel que a consecuencia de la fermentación alcohólica ha perdido toda o parte de la materia azucarada y se ha convertido en alcohol etílico, siendo parecido en su sabor en algunos tipos de vino. El hidromiel tenía un color brillante y dorado que lo asemejaba igualmente a ciertos vinos. Para fabricar hidromiel se usa el agua utilizada para lavar utensilios que habían contenido miel, a la cual se añadía miel, 25% de miel y 75% de agua. Con el polen extraído de los panales para su fermentación, un 0.05%, creándose una bebida de unos 15 grados. Otra bebida es la cerveza, que es anterior a los cultivos. Se cree que los pobladores neolíticos calentaban al máximo una piedra hueca que contenía agua de plantas silvestres, fermentándolo con las mismas hierbas masticadas y escupidas en el líquido. Este procedimiento se usaba aún en la industria lechera vasca a principios del siglo XX para fabricar cuajada o mamilla. Fue en Egipto donde se aprendió a elaborar la cerveza con cebada, sistema que probablemente no alcanzó Europa hasta el periodo de los indoeuropeos o celtas. No se conocía el vino ni tampoco el aceite usándose grasas animales, sin embargo, a raíz de la domesticación del ganado se conocía la leche, aunque solo se usaba la de cabra, no difundiéndose el uso de la leche de vaca hasta la época romana. El trigo, que era una planta silvestre difundida en Asia Menor, fue cultivada en Medio Oriente y su cultivo se difundió en el Neolítico, llegando a Europa hacia el 5000 a.C. Se comían los granos de trigo y otros cereales.
Más tarde se trituraron comiendo los triturados o convertidos en pasta. A veces también se comían los granos hervidos. El sistema de moler la harina con molinos de piedra se difundió en el Neolítico. La pasta o masa de harina y agua se cocía en piedras calientes. Más adelante se descubrió el sistema de fermentación y su cocción comenzó a realizarse en hornos cada vez más evolucionados. Se fabrica el pan con harina de trigo, de cebada y de centeno y probablemente también con otros cereales como mijo y avena. En el arte neolítico. Con respecto al arte neolítico, se manifiesta una intención artística geométrica y estilizada, grafos esquemáticos que indicaban más que reproducir el objeto, símbolos en vez de imágenes realistas fieles a la naturaleza. Además, en este periodo se desarrolló un estilo de pintura rupestre en la zona levantina de la península ibérica basado en la pintura de escenas de caza en rocas al aire libre con representaciones esquemáticas de figuras humanas. Y esto es todo, amigos. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor darle like y suscríbete para recibir la notificación de los próximos videos y ayudar a este canal a crecer más. En el próximo video estaremos viendo la edad de los metales.